deseándole a todos que tengan un feliz y hermoso día, no solo hoy, sino el resto de sus vidas. Hoy es jueves, día 26 del mes de octubre del año 2023. La lectura correspondiente al día de hoy comenzamos con la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo del 19 al 23. Hermanos, uso un lenguaje corriente, adaptándome a su debilidad propia de hombres. Quiero decir esto: si antes se dieron sus miembros como esclavos a la inmoralidad y al desorden, para el desorden total, pongámoslos ahora al servicio de la justicia para su santificación. Cuando eran esclavos del pecado, la justicia no les gobernaba. ¿Qué fruto daban entonces? Fruto de los que ahora se avergüenzan porque acaban en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producen frutos que lleven a la santidad y acaban en vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras que Dios regala vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial está tomado del capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su razón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán pajas que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículo del 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, qué palabra. Cuando leemos este evangelio, sencillamente nos decimos: pero ¿qué está diciendo el Señor? Esto es totalmente contradictorio a lo que hemos visto siempre decir del Señor y obrar y verlo sanar y verlo ser un Dios de misericordia. La palabra nos dice que Dios es un Dios de misericordia, pero vemos en el Antiguo Testamento, cuando hablaba referente a Jesús, que decía que venía el mensajero de la paz. Pero ahora Jesús dice: he venido a prender fuego al mundo. Y muchos se escandalizan diciendo: ha venido a prender fuego al mundo. Estas palabras son sumamente fuertes, son alarmantes al mismo tiempo. Es decir, cuando Jesús habla de prender fuego, pensamos en ese fuego que destruye, en ese fuego que condena.
La gente piensa que ese fuego que arrasa con todo lo, ocasionando pérdida, ocasionando gastos, ocasionando tristeza, muchas veces desilusión, ocasionando angustia, posiblemente dolor. Pero para nosotros no es ese tipo de fuego. Recordemos que Dios es un Dios de compasión, que se pone en el lugar de los demás y hace mucho más de lo que tú y yo quisiéramos hacer. Entonces ese Jesús nos dice que ese fuego al que se refiere es el fuego del Espíritu Santo, que viene a quitar la amargura, que viene a derribar el egoísmo, ese fuego de compasión que nos hace ponernos en el zapato de los demás, ese fuego que consume la envidia, un fuego que ilumina por donde quiera que pasa, que transforma, que nos nutre, que nos embellece, que nos enseña, que nos permite dejar huellas donde quiera que pasemos. No pasamos como uno más, sino como resplandeciente hijo de Dios que somos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que en la Biblia encontramos ese fuego consumidor como un símbolo muchas veces de la presencia de Dios. Si recordamos en el Éxodo capítulo 3 versículo 2, vemos allí donde nos habla de la zarza ardiente, cuando Moisés se encontró con aquella zarza ardiente que no se consumía, la presencia de Dios. Pero si vamos un poquito más adelante, recordemos en el Éxodo capítulo 13, versículo 21, donde nos habla de esa columna de fuego. Es decir, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y venía por el desierto. Recordemos que el desierto en el día es sumamente caliente, pero en la noche es frío. Entonces el Señor, por lo bueno que es, por lo misericordioso que es, ponía columna de fuego para que le protegiera de la noche, de ese frío, y al mismo tiempo le guiara por el camino. Qué Dios más tierno. En conclusión, el Espíritu Santo es ese fuego ardiente que trae la presencia de Dios, que mora en el corazón, la presencia grata de Dios. Recordemos que la presencia de Dios abarcaba toda aquella antigua alianza, una presencia viva y eficaz de Dios. Ese fuego trae también, ese Espíritu Santo trae la pasión de Dios. Recordemos en el mismo San Lucas capítulo 24 versículo 32, cuando iban caminando los discípulos de Emaús, cuando ellos reconocieron en la fracción del pan, dijeron entonces, nos sentíamos arder en nuestros corazones. Es decir, el Espíritu Santo trae esa pasión de arder en nuestros corazones. También el Espíritu Santo trae la pureza del amor de Dios. Es decir, cambiar ese lamento en baile, transformar ese hombre viejo por ese hombre nuevo, transformar a aquel testarudo en la carne por un hombre diferente a través de la conversión. Recordemos en Hechos capítulo 9, la conversión de San Pablo, un fiel testigo del poder de Dios después de su transformación. En sí, para algunos ese fuego puede ser muy amenazador, pero para otro ese fuego es liberador. Tú sencillamente decides de qué lado quieres estar. ¿Quieres estar del lado de la carne o quieres estar del lado del Espíritu Santo? Es tu decisión. Pero más adelante Jesús nos dice, tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. Cuando Jesús no habla así, es ese bautismo, se refiere al descenso a la parte más baja de la tierra, y esta angustia porque desearía que su espera, es decir, que ese tiempo de espera terminara para que se cumpliera su misión, por el amor tan bello que tiene para nosotros. Antes del Señor darnos la plenitud del Espíritu Santo, Jesús murió por cada uno de nosotros. Se fue a la cruz, pagó así por nuestras culpas y por nuestros pecados, sacrificándose al máximo para poder así nosotros tener acceso a la presencia del Padre. Él nos reconcilió con el Padre
Por eso hoy podemos llamarle Padre en el momento en que queramos y a la hora que queramos. ¡Qué bendición! Para recibir el Espíritu Santo a través de nuestro bautismo, para llenarnos en sí de ese fuego acogedor, de ese fuego transformador, de ese fuego que hace la diferencia en nuestras vidas. Cuando sigue diciendo el Evangelio de hoy, ¿piensan que he venido a traer paz al mundo?, dice Jesús. Recordemos cuando un poco antes en el Evangelio según San Lucas, el mismo Evangelio que ya leímos, capítulo 2, versículo 33, recordemos a Jesús cuando fue presentado en el templo, 8 días después de su nacimiento. Allí estaba María presentándolo y San José. Y Simeón, que estaba en el templo, le dice que Jesús era un signo de contradicción. Aquí lo vemos claramente cuando dice que no he venido a traer paz, porque el Señor quiere a un cristiano que no solo tenga conceptos religiosos, sino que no se quede con esas letras, sino que lo pongamos en práctica. Es que cuando un cristiano habla, denuncia, actúa, y no calla, lo que pasa es que fastidia muchas veces a los demás, molesta, estorba. Aquel que vive para el mundo, aquel que anda todavía haciendo las cosas del mundo, pues cuando un cristiano habla y habla con la verdad, le molesta. Es por eso que donde esté la llama ardiente del Espíritu Santo hay división. A eso se refiere el Señor, en que hay división de la familia, porque uno estarán en la carne y otro en el Espíritu. Uno estarán desafiando a Dios, no creyendo en Dios, mientras otros están unidos al Señor. Unos están como el trata y miento, y otros estarán trabajando verdaderamente para la viña del Señor. ¿De qué lado tú estás? ¿De qué lado? ¿En dónde te encuentras? Sería bueno preguntarnos, ¿cómo estoy valorando lo que Jesús hizo por mí en la cruz? ¿Me estoy dejando transformar por el Espíritu Santo? ¿Estoy trabajando para el mundo complaciendo a los amigos o estoy trabajando para Dios y agradando a Dios? Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de amor, enséñanos cómo debemos hablar, cómo debemos actuar, qué método tengo que usar para entenderte, cómo debo de callar o lo que debo de decir. Dame la gracia para hablar. Oh Espíritu Santo, transfórmame en todo el sentido de la palabra, mi caminar, mi mirada, las palabras, los abrazos que doy, la forma de vestir, de pensar, cómo me comporto. En fin, cámbiame, transfórmame, que sea tu manera y no a la mía. Que pueda reconocer verdaderamente que Dios sea el Todopoderoso en mi vida. Que le dé siempre ese primer lugar. Y que tienda siempre la mano a aquel que necesita. Que sepa proclamar la palabra de Dios sin tapujo, sin miedo, con decisión, siempre diciendo la verdad, porque de lo contrario Dios nos pedirá cuenta. Por eso, hermano mío, que Dios te bendiga y te dé la fuerza que necesita para siempre proclamar a ese Cristo vivo, a ese Cristo de la gloria, a ese Cristo que murió por nosotros. Y que hoy no hay manera más sencilla de por lo menos reconocer lo que Él hizo hablando de su grandeza. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.